Número 8. Ladrones gemelos. Todos hemos oído hablar de historias en las que un gemelo comete un delito y luego acusa al otro, ¿verdad? O tal vez sea solo la televisión. Pero de todos modos, es cuando tienen el mismo sexo y son una pareja perfecta con características físicas idénticas. En 2009, los hermanos gemelos Hassan y Abbas y otro hombre estuvieron involucrados en un atraco de joyas en Alemania. Los tres hombres robaron una boutique de lujo y se llevaron relojes y joyas por valor de más de 5.5 millones de dólares. Los hombres fueron vistos por cámaras de seguridad. Uno de ellos también dejó un guante. Luego la policía extrajo muestras de ADN del guante, que condujeron a los hermanos gemelos Hassan y Abbas, pero los investigadores no pudieron determinar qué hermano había cometido el atraco, o si ambos estaban involucrados. Ninguno de los dos confesó, y las imágenes de vigilancia resultaron ser inútiles porque todos los hombres llevaban máscaras. La policía no tuvo más remedio que liberar a ambos hermanos, a pesar de que las joyas seguían desaparecidas. Los hermanos agradecieron al Estado por permitirles ser liberados después de que no pudieron establecer la identidad exacta del criminal. Número 7. Daniel y David DeWild. En julio de 2003, Heather DeWild desapareció después de ver a su exmarido Daniel DeWild. Ella había ido a su casa a recoger un juego de tarjetas de seguro para sus dos hijos y firmar un cheque. Los padres de Heather se preocuparon cuando Heather no regresó. Llamaron a Daniel, quien les dijo que Heather dejó a los niños con él y se fue de compras, pero esto les pareció sospechoso. Cuando se le preguntó a su hermano gemelo David, él le dijo a Daniel que no respondiera a las preguntas del detective. Los investigadores empezaron a creer que no se trataba de un caso de personas desaparecidas en absoluto, sino de un crimen. Sin embargo, no se encontró ningún arma homicida, no había huellas dactilares y no había sangre en la casa donde la policía cree que fue asesinada. Nada vinculaba a los hermanos con el asesinato de Heather, a pesar de que ambos eran vistos como sospechosos. 6 semanas después de su desaparición, un trabajador de construcción encontró el cuerpo de Heather en una carretera. Finalmente el caso se enfrió, y los padres de Heather sintieron que nunca llegarían a un cierre de lo que le sucedió a su hija. Pero 2 años después se eligió un nuevo fiscal de distrito, y acudieron a él en busca de ayuda. Él y su equipo comenzaron a revisar toda la información que se había reunido sobre el caso, y lo que encontraron sorprendió a todos los involucrados. Los fiscales se enteraron de que antes de que Heather desapareciera, los hermanos gemelos DeWild habían estado viendo muchos programas forenses y televisión policial. Habían comenzado a tramar el crimen cuando Heather solicitó el divorcio. Más tarde, David se volvió contra su hermano gemelo, revelando que Daniel fue quien mató a Heather, incluso filmando una recreación del crimen. Daniel DeWild finalmente fue declarado culpable y sentenciado a 74 años. David DeWild aceptó un acuerdo con la fiscalía a cambio de su testimonio y recibió 12 años por asesinato en segundo grado. Número 6. Sabina y Úrsula. Está bien, intenta seguir el ritmo de este video. Sabina y Úrsula Eriksson, hermanas gemelas suecas, vivían una vida sencilla con sus familias. No tenían antecedentes de enfermedad mental o actividades delictivas, pero un día Úrsula voló desde Estados Unidos a Irlanda para ver a su hermana. Lo que siguió fue una oleada de brutalidad y locura compartida, que resultó en una cadena de accidentes de tráfico, un asesinato y algunos oficiales desconcertados. En 2008, una vez en Irlanda, las gemelas tomaron un autobús a Londres por razones desconocidas, pero fueron echadas del autobús justo en medio de la carretera por actuar como un grupo de hooligans. Así que comenzaron a caminar en medio de la carretera, despreocupadas y para nada molestas por los vehículos que tocaban la bocina y aceleraban a su alrededor. Luego se encontraron con algunos policías que estaban siendo filmados para un programa de la BBC. Cada parte del loco momento que siguió fue filmado por las cámaras. Las gemelas fueron detenidas por las autoridades y estaban tranquilas hasta que Úrsula cruzó de repente la carretera y se tiró y chocó contra las ruedas de un camión. Después de esto, Sabina hizo exactamente lo mismo solo unos momentos más tarde y fue atropellada por un vehículo. Los pobres conductores ni siquiera tuvieron tiempo de responder. Sin embargo, este todavía no era el final de la historia. Sabina se puso de pie y atacó a la policía sin importar el hecho de que un auto la había golpeado. Se necesitaron 6 personas para sujetarla. Úrsula también estaba furiosa y probablemente habría hecho lo mismo si no se hubiera roto las piernas. Sabina se calmó después de eso y actuó con tanta calma que los oficiales la dejaron ir al día siguiente. Esto resultó ser un error catastrófico. Luego mató a un tipo que le ofreció un lugar para quedarse y más tarde saltó de un puente de 12 metros horas después. Logró escapar una vez más. Después de esto recibió una sentencia de 5 años por el asesinato. ¿Pero por qué solo 5 años? Porque sus abogados
abogados tuvieron varios problemas para establecer si ella era psicótica o no, y si fue así, no se sabía en qué medida, lo que nos hace preguntarnos si Sabina era la que estaba loca porque Úrsula saltó a la carretera. No había rastros de alcohol o drogas en ninguno de sus sistemas. Según los expertos, una de las gemelas luchó contra una especie de locura temporal mientras que la otra estaba infectada por la locura de su hermana. Su relación era tan profunda que cuando una de ellas perdía la cabeza, la otra también. Desde entonces, ambas han sido declaradas cuerdas. ¿Pero realmente lo están? Número 5. Las gemelas silenciosas. June y Jennifer Gibbons, conocidas como las gemelas silenciosas, hablaban solo con sus familiares inmediatos. Las gemelas no tenían la mejor vida social y eran acosadas regularmente en la escuela. Los niños se burlaban de ellas por tener impedimentos en el habla. Para sobrellevar el maltrato y la incomprensión, las gemelas inventaron su propio lenguaje secreto, y con el paso del tiempo se volvió más único y menos inteligible para los forasteros. También desarrollaron otras peculiaridades, como negarse a comunicarse con alguien fuera de su familia y negarse a leer o escribir en la escuela, y reflejar acciones de los demás casi a la perfección. Un terapeuta dijo que las gemelas podían ganar algún tipo de normalidad si se separaban, así que sus padres las enviaron a diferentes internados. La esperanza era que, una vez que estuvieran solas y pudieran desarrollar un sentido de sí mismas, las chicas salieran de sus caparazones y comenzaran a comunicarse con el resto del mundo. El experimento fue un gran fracaso. En lugar de diversificarse, se aislaron aún más. Al reunirse, las gemelas se abrazaron aún más fuerte. Decidieron no hablar más con sus padres y para comunicarse lo hacían escribiendo cartas. Las gemelas Gibbons crecieron y se volvieron delictivas, cometiendo actos de incendio premeditado y pequeños robos. Ambas fueron enviadas a la cárcel y también fueron diagnosticadas con esquizofrenia. Según el libro de no ficción de 1986 de Marjorie Wallace, The Silent Twins, las hermanas tuvieron una intensa relación de amor y odio, y finalmente hicieron un pacto muy serio. Una tenía que morir para que la otra pudiera vivir una vida normal. Solo tenía sentido para ellas. Jennifer incluso admitió ante Wallace durante una visita que iba a morir y que se había decidido. Y en 1993, pocas horas después de su liberación, Jennifer, a la edad de 29 años, murió en el hombro de su hermana por una repentina inflamación del músculo cardíaco. La causa sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. ¿Crees que algo como esto es posible? ¿Es real la magia gemela? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si te está gustando el video, dale me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Número 4. Robert y Stephen Spahalski. Entre estos gemelos idénticos, Stephen fue quien inició una vida dedicada al crimen. En 1971 apuñaló a Ronald Ripley, propietario de un bar en Elmira Heights, en Nueva York, 47 veces. Fue declarado culpable de homicidio involuntario a la edad de 17 años y pasó los siguientes 38 años en la cárcel. Su gemelo Robert siguió las huellas ensangrentadas de su hermano. Golpeó y estranguló al menos a 4 personas entre 1990 y 2005. En noviembre de 2005 entró en un recinto policial y admitió todos sus delitos. Vivian Irizarry, de 54 años, fue su víctima más reciente y su cadáver aún se encontraba en su sótano. Fue sentenciado a 100 años de cárcel después de ser culpable de 4 cargos de homicidio deliberado en segundo grado y un cargo adicional de homicidio grave mientras ejecutaba un robo. Stephen dijo después de ser notificado de los hechos de su hermano en el centro correccional de Attica, donde había estado cumpliendo condena por su crimen, que pensaba que era el único asesino en la familia. Existe una teoría que habla de los comportamientos de los gemelos y la psicología. Al parecer, un hermano idolatra al otro, y es posible que aspiren a copiar el comportamiento del otro, solo que en este caso resulta en una cascada de crímenes homicidas. La temporada de Robert con la adicción a las drogas reveló una impronta genética intrínseca vinculada a su agresión. El comportamiento impulsivo y la búsqueda de emociones fuertes tienen un componente muy heredable, y estas cualidades aumentan la probabilidad de que se cometan delitos y violencia en la sociedad. Número 3. Edward y Edwin Byrne. En abril de 2011, los hermanos gemelos Edwin y Edward Byrne, de 48 años, fueron acusados de homicidio grave, después de que la policía descubriera el cuerpo de su madre en su casa de Houston. Su cuerpo estaba cubierto de insectos. Según los reportes, una vecina le dijo a las autoridades que no había visto a su madre, Sybil Byrne, en meses, y cuando la policía llegó a la casa, estaba en condiciones deplorables y olía fatal, con moscas por todas partes. Sybil, de 88 años,
fue encontrada tendida boca abajo en el suelo. Los hijos le dijeron a los investigadores que estaban viendo el partido del campeonato de fútbol americano el 10 de enero. Cuando ella entró en la habitación, resbaló y se cayó. Dijeron que simplemente la dejaron en el suelo y que estuvo consciente y hablando durante 3 días completos hasta que murió. No tenían dinero para llevarla al hospital y no querían meterse en problemas, por lo que no dejaron que nadie supiera lo sucedido. Según la policía, después de esto, los gemelos continuaron su vida con normalidad, simplemente pasando por encima del cuerpo de su madre. Según su abogado defensor, los gemelos, uno de los cuales tiene una forma de autismo llamada síndrome de Asperger y el otro está tan mentalmente discapacitado que realmente no funciona, no deberían haber sido arrestados en primer lugar. Luego se retiraron los cargos de asesinato. Número 2. Darren y Damien Fernández. En 2001, la policía arrestó a Darren Fernández en un vecindario de Boston. Había irrumpido en una casa en Dorchester. La mujer en cuya casa había irrumpido se despertó con el sonido de cristales rotos y llamó a la policía. La policía llegó minutos después para encontrar a Darren tratando de huir de la escena. Se había lastimado al romper la ventana. La policía analizó el ADN de Darren a través de su base de datos y descubrió que coincidía con 2 delitos de agresión sexual cometidos en el área. En ambos casos, un hombre había irrumpido en la casa de una dama mientras dormía y la violó. La investigación pronto dio un giro cuando la policía se dio cuenta de que Darren tenía un hermano gemelo llamado Damien, que podría haber sido quien cometió uno o ambos actos en lugar de Darren. La policía pudo condenar a Darren por el primer asalto porque la víctima pudo describir un tatuaje en su brazo. El segundo caso quedó inconcluso. En el primer juicio, los investigadores trataron de culparlo de la violación, alegando que había estado en la misma zona cuando ocurrió, pero no tuvo éxito porque en realidad no pudieron probar que Damien no hubiera estado en el área. Durante el segundo juicio, el asistente del fiscal de distrito Mary Keeley llevó al jurado a una casa de Dorchester, donde Darren había sido contratado como pintor. Allí les mostró cómo Darren había subido una escalera para explorar el vecindario y descubrir a su próxima víctima. Aunque esto tenía sentido para algunos de los miembros del jurado, no todos estuvieron de acuerdo y no podía ser acusado del segundo asalto. Darren fue nuevamente juzgado por tercera vez en el año 2006 y esta vez las autoridades pudieron mostrar evidencia de que había cometido 4 robos en la misma área durante un año. Una de sus víctimas, que no había testificado en los 2 casos anteriores, se presentó para revelar fuertes conexiones entre su ataque y este. Posteriormente, Darren Fernández fue condenado a cumplir entre 15 y 20 años de prisión, después de que un jurado lo declarara culpable 5 años después de su arresto original. Y eso es adicional a los 10 a 15 años que ya había cumplido por el primer ataque. Número 1. Ronald y Donald Anderson. En julio de 2008, Kenny Coleman fue asesinada a tiros en una estación de tren y quien lo hizo también le robó el auto. Posteriormente, la policía recuperó el vehículo abandonado y encontró una colilla de cigarrillo en el interior. El ADN de la colilla los llevó a Donald, quien anteriormente había sido enviado a prisión por un delito diferente. Donald negó haberle disparado a Coleman y dijo que el asesino era en realidad su hermano gemelo Ronald. Para confirmar esto, Donald pidió a los investigadores que mostraran a sus familiares las imágenes de seguridad del asesino. Los investigadores lo hicieron y los familiares de Donald confirmaron que efectivamente se trataba de Ronald. Unos días después, arrestaron a Ronald. Sus huellas dactilares fueron encontradas en el interior del vehículo e incluso hubo testigos que dijeron haberlo visto en el área donde arrojó el auto. Los registros telefónicos también lo colocaban en el área. Ronald confesó el crimen, aunque afirmó que el arma se disparó accidentalmente y que en realidad no tenía la intención de matar a nadie. Luego las cosas cambiaron durante el juicio cuando se retractó y negó todo y dijo que fue Donald. El abogado de Ronald agregó que las huellas digitales de Ronald solo estaban en el vehículo porque él había ayudado a Donald a limpiarlo. El jurado no lo creyó y Ronald fue sentenciado a 25 años de prisión. Y con eso hemos llegado al final. Gracias por ver el video. ¿Qué pensaste de estos gemelos que salieron mal? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y recuerda dar un me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos interesantes como este.